10 de la mañana, 30 minutos, seguimos en Mañana Sin Filtro y ahora hablamos de las noticias internacionales y tenemos a nuestro especialista Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo andas, Lucio? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, un saludo para todos y todas. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, hoy estaríamos haciendo foco en esta pelea entre Estados Unidos y Turquía. Sí, así es, una pelea que tiene sus repercusiones en Argentina. Turquía es un país lejano que a veces nos queda un poco lejos para analizar y enterarnos de lo que pasa, pero lo cierto es que estos últimos días ha sido analizada la situación en distintos medios de comunicación porque lo que pasa en Turquía tuvo repercusiones en Argentina. Para entender lo que pasa en Turquía hay que remontarse al año 2016, cuando el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, un presidente que está en el poder desde ya hace más de 15 años, un hombre con mucho poder político, uno de los hombres más importantes de la historia política de Turquía, sufrió un intento de golpe de Estado que lamentablemente no es algo fuera de lo común en la historia de Turquía, ha tenido varios golpes de Estado a lo largo de la historia, pero sí lo que fue novedad en aquel momento fue que la sociedad civil, comandada por el propio Erdogan, incitada por el propio gobierno, salió a la calle a impedir el golpe de Estado y el golpe de Estado fracasó. Hay muchísimas fotos de aquella noche del 15 de julio del 2016 de la gente enfrentando a los soldados o la gente parándose delante de los tanques de guerra para detener el golpe de Estado contra Erdogan. El golpe de Estado fracasó, Erdogan volvió triunfante a la capital Ankara, él estaba de viaje, estaba de vacaciones, volvió triunfante e inició lo que se conoce como una purga, una depuración del Estado, porque él acusa a Fethullah Gülen, que es un clérigo musulmán que fue su aliado durante mucho tiempo, pero que luego se separaron por diferencias políticas, acusa a Fethullah Gülen de ser el sustento ideológico, el director intelectual del golpe de Estado, acusa a Fethullah Gülen, que vive en los Estados Unidos. Como acusa a Fethullah Gülen de ser instigador, empezó una purga en el Estado turco, detuvo y encarceló a más de 150.000 personas. Es el país que más periodistas están encarcelados, cerró más de 300 medios de comunicación, despidió a más de 10.000 policías. Es una purga muy importante contra toda disidencia que tenía Erdogan en Turquía, y uno de los detenidos es un pastor evangélico de los Estados Unidos, de la ciudad de Izmir, una ciudad importante de Turquía, un pastor evangélico que se llama Andrew Bronson. Él, la verdad que tenía un trabajo desde hace décadas en Turquía, en una comunidad evangélica de 40 personas, es una región, una comunidad, un trabajo muy chico para relacionarlo con un intento de golpe de Estado, pero lo cierto es que Turquía acusó a Bronson de ser parte del golpe de Estado y de pertenecer a la organización de Fethullah Gülen, este clérigo al que acusa, pero al mismo tiempo acusa a Bronson de ser parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que es una insurgencia guerrillera de izquierda que lucha por la autonomía del Kurdistán. Y eso ya es raro porque Fethullah Gülen es un nacionalista turco que no tiene nada que ver con la independencia kurda, entonces relacionarlo ya de estos dos puntos de vista no tiene mucha relación, y la causa contra Andrew Bronson la verdad que no tiene muchas pruebas. Como los Estados Unidos, la verdad que a los Estados Unidos no le gusta que le encarcelen ciudadanos en el mundo, y mucho menos sin pruebas, como es el caso de este pastor evangélico, inició una serie de tratativas para liberarlo. La verdad que Turquía nunca dio el brazo a torcer en estos 2 años. Bronson en estos momentos está preso. Turquía no lo ha liberado, como ha pedido Estados Unidos en diferentes momentos. Y hace unas semanas, en la cumbre de la OTAN, Trump y Erdogan hablaron en privado, nada más con la presencia de sus traductores, y cuando salió Trump de la reunión, él sale con la idea de que Erdogan se había comprometido a liberar a Bronson. Lo cierto es que esto no ocurrió. Lo que dice Trump es que habían llegado a un acuerdo por el cual
Israel, que es un país que tiene problemas últimamente con Turquía. Israel iba a liberar a una ciudadana turca que estaba detenida en Israel por tener relaciones con Hamas, el grupo terrorista de la Franja de Gaza, y Turquía se iba a encargar de liberar a Brunson. Lo cierto es que no ocurrió. Israel liberó a la ciudadana turca, pero Brunson fue enviado a prisión domiciliaria, no fue liberado como esperaba los Estados Unidos, y Donald Trump impuso una serie de sanciones al gobierno de Turquía, principalmente hace unas semanas, dos sanciones muy particulares al ministro de Justicia y al ministro del Interior, sanciones importantes que están relacionadas, por ejemplo, son las mismas sanciones que Estados Unidos le puso a Corea del Norte y a Irán, que son países con los que tiene diferencias históricas. Turquía es un aliado de los Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría, que son dos países cercanos, por lo cual llamó mucho la atención estas sanciones contra Turquía, y en los últimos días estas sanciones se vieron incrementadas, principalmente porque Turquía, con las sanciones de los Estados Unidos, empezó a vivir una crisis económica, principalmente con la caída de la lira turca, la moneda nacional, que está ocurriendo desde principio de año. ¿Las sanciones continuarían hasta que no liberen a este pastor? Claro, lo que dice Estados Unidos es que mientras Andrei Brunson esté detenido en Turquía, ya sea en prisión domiciliaria o en una cárcel, las sanciones se van a mantener. Lo que más sufre Turquía es la caída de la lira turca, su moneda nacional, que sufre las sanciones de los Estados Unidos. Para que tengamos una idea, la caída de la lira en relación al dólar, en lo que va del año, ya es del 46%, y superó lo que fue la caída en la crisis del 2008, una crisis económica que afectó a todo el mundo. Entonces, Turquía vive momentos de incertidumbre económica, la lira que cae, y Erdogan, que no se achica ante los Estados Unidos, podemos decir, y sigue poniéndole más nafta al fuego. En las últimas horas Turquía le impuso un aumento de los aranceles a los Estados Unidos, que es lo mismo que hizo Estados Unidos en los últimos días. Por eso Turquía fue noticia este fin de semana, porque el viernes Erdogan duplicó los aranceles del acero y del aluminio que importa desde Turquía. El acero ahora tiene unos aranceles del 50% y el aluminio aranceles del 20%, se duplicaron, y la lira turca volvió a caer, y ayer a la noche Turquía impuso impuso un aumento en los aranceles de más del 140%, por ejemplo, para las autopartes de los Estados Unidos, 60% de los aranceles para el tabaco, 120% de aumento de los aranceles para las bebidas alcohólicas, por lo cual la crisis económica en Turquía sigue y repercute en la Argentina. Esto porque Turquía, al igual que nuestro país, es considerado un país emergente, y los mercados, ante la crisis de un país emergente como Turquía, que es muchísimo más importante que la Argentina para la geopolítica internacional, hacen que los mercados prioricen otros lugares para invertir y no sean justamente los mercados emergentes, y son estos países los que sufren las consecuencias. Claro, y uno supone que si esto continúa así, las estrategias o las alianzas empezarían a inclinarse hacia otro lugar, ¿no? Porque la necesidad de Turquía está. Sí, lo que dijo Erdogan es que Turquía es un país muy importante como para depender de los Estados Unidos, y que si Donald Trump no entiende que la relación no puede ser asimétrica, esto lo escribió Erdogan en el New York Times este fin de semana, si Trump no entiende que la relación no puede ser asimétrica, Turquía buscará nuevos aliados. Y el viernes, cuando Donald Trump impuso las sanciones a Turquía, Erdogan habló con Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, y es un país que tiene muchas relaciones económicas con Turquía también, y que seguramente, si esta crisis se profundiza, tendrá algún rédito positivo Rusia de lo que está ocurriendo en Turquía. Bueno, seguiremos atentos con esta información, Lucio. Como siempre, muy claro, muy profesional. Te agradecemos esta comunicación. No, gracias a ustedes, y bueno, un saludo para todos y todas. Nos reencontramos la semana que viene.
Bueno, hablando de las noticias internacionales, lo escuchábamos el especialista Lucio Garriga Olmo.